De lleno en esto. Hoy tenemos un análisis que, la verdad, le pone el dedo a una herida abierta en Colombia. Totalmente. Por un lado, está todo este discurso lleno de esperanza, el del llamado progresismo. Pero por otro, hay una voz muy crítica que se pregunta si toda esa ilusión tiene con qué sostenerse. Claro. Toda esta conversación va a girar en torno a un documento de Jorge Augusto Miranda Cadavid, se titula El progresismo en Colombia. Y es clave entender que este texto va más allá de un simple, digamos, round político. Ajá. En el fondo, es una comparación entre dos maneras de ver el país. Una, que el autor pinta como un modelo muy centralizado, donde el Estado te da subsidios y te dice un poco cómo vivir. Y la otra es casi lo opuesto. Exactamente. Un modelo que apuesta por la autonomía de las comunidades, por construir desde abajo. Así que la gran pregunta que vamos a explorar, la que el autor deja en el aire es, ¿estamos viendo una transformación de verdad o es un espejismo? Uno que se sostiene con cifras que, según él, simplemente no cuadran. Pues arranquemos por ahí, por ese diagnóstico, esa brecha que el texto marca entre el discurso y la realidad. Dale. El primer golpe lo da en un tema que nos toca a todos, la salud. Él lo llama la salud de papel. Y aquí es donde se pone muy interesante. Ajá. Porque no son opiniones, son números que él pone sobre la mesa. El análisis señala un par de estadísticas que, en su opinión, son falacias. A ver. La primera, la promesa de crear equipos básicos de salud, los CBS, en más de 1.500 municipios. Uf. Hay un pequeño detalle. Colombia tiene 1.103 municipios. O sea, La matemática es terca. Los números no dan por ningún lado. exactamente, no dan. Y el segundo dato es el anuncio de contratar a 90.000 enfermeras. El tema es que si uno revisa el registro oficial, el RETUS, Sí. la cantidad total de personal de enfermería registrado en el país es menor a esa cifra. La desconexión es, llamativa. Y lo fascinante aquí, y este es el núcleo del argumento del autor, es que él no cree que sean simples errores o despistes. Es una estrategia, dice él. Los presenta como una estrategia discursiva, como una forma de construir en el papel una realidad de gestión que, no existe en el terreno. Entiendo. Y para que se entienda mejor, usa una analogía que es brutal, la de un médico que va de vez en cuando a una vereda donde no hay agua potable, ni luz, ni comida asegurada. Ujú. El autor dice que eso es medicina paliativa. Es como ponerle una curita a una herida de bala. Es una imagen muy potente. Es que atiendes el síntoma superficial, pero las enfermedades de fondo de esa comunidad, la pobreza, el abandono, siguen intactas. No sacas nada con tener un médico si la gente se sigue enfermando por tomar agua contaminada. Precisamente. Y para reforzarlo, el texto trae a colación el caso de Barrio Adentro, en Venezuela. Su punto es que la presencia física de un doctor se vuelve casi relevante si no solucionas primero las condiciones básicas que determinan la salud. Claro. Sin saneamiento, sin nutrición, sin educación. La medicina es solo un parche temporal. Claro. Y si esa es la crítica al diagnóstico, a cómo se miden los resultados, el autor después se mete de lleno con la receta, con la propuesta de reforma a la salud. Y ahí se pone aún más duro. Sí. Su argumento central es que toda la energía de la reforma parece estar enfocada en una sola cosa: eliminar las EPS. Desaparecer el modelo de aseguramiento que tenemos. Eso. Y la crítica no es tanto a la intención, sino a la ejecución. El problema que él señala es el ¿y después qué? Exacto, el vacío. El texto plantea que se busca desmantelar el sistema, pero sin presentar un plano claro y, sobre todo, técnicamente viable de lo que se va a construir. Las metáforas que usa son muy dicientes. Durísimas. Describe la propuesta como un salto al vacío, o una aún más fuerte. Es como querer curar a un paciente amputándole las extremidades que todavía le funcionan. O sea, en el afán de quitar lo malo, te llevas por delante lo poco bueno que pueda haber. Justo eso. Y esto plantea una pregunta importantísima, una que el propio autor deja resonando. Si quitas a las EPS que hoy administran la plata y asumen el riesgo, ¿quién va a hacer ese trabajo mañana? ¿Y cómo garantizas que los recursos lleguen? Y que no se pierdan en el camino. El vacío que señala el texto es que la propuesta, desde su perspectiva, es muy fuerte en la crítica, Sí. pero muy vaga en los detalles del tratamiento. Y en un sistema tan complejo como la salud, los detalles lo son todo.
Ok, hasta ahora el autor ha dedicado toda su energía a desarmar el modelo actual. Es una crítica, la verdad, demoledora. Sí, bastante. Pero lo interesante es que no se queda ahí, ¿verdad? Propone una alternativa completa. Así es. Y empieza por cuestionar la base misma de la política social que critica, los subsidios. Menciona los famosos 200,000 pesitos y los describe, sin pelos en la lengua, como una limosna. Su argumento es que ese tipo de ayuda, aunque bien intencionada, no ataca la raíz del problema. Es una solución de corto plazo que, según él, perpetúa la dependencia. El verdadero drama, dice, es que la falta de oportunidades reales está despoblando el campo. Está empujando a los jóvenes a irse. Entonces, si el diagnóstico es que el asistencialismo no funciona, ¿cuál es la cura que propone? Pues propone un cambio de timón total. Dejar de pensar en cómo repartir subsidios y empezar a pensar en cómo crear las condiciones para que la gente genere su propia riqueza. Pasar de un estado paternalista A un modelo que busca la autonomía económica, que se construye sobre una base de infraestructura comunitaria sólida. Y no son ideas sueltas, es todo un sistema, un engranaje de 4 piezas clave. A ver, vamos pieza por pieza. ¿Cuál es la primera? La primera propuesta la llama centros poblados inteligentes. La idea parte de un problema básico del campo colombiano. La gente vive muy dispersa. Claro, a horas de distancia unos de otros. Exacto. Un campesino puede vivir a horas de su vecino, de la escuela, del centro de salud. Eso hace que llevar servicios básicos sea carísimo e ineficiente. Y la solución es, Juntarlos. no a la fuerza, claro, sino creando polos de atracción. La idea es construir pequeños núcleos, caseríos bien dotados, para que la vida allí sea más fácil. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues imagínate, una familia que hoy camina 2 horas por agua de un pozo contaminado, de repente tiene un acueducto comunitario con agua potable en su casa. Un cambio del día a la noche. Total. La escuela, que era una choza, ahora está en el centro del poblado, bien construida, quizás hasta con internet, gracias a una pequeña granja de energía solar que abastece a toda la comunidad. Suena bien, pero ¿y la parte económica? Porque de nada sirve tener una escuela bonita si no hay trabajo. Allí está el corazón de la idea. Estos centros no son solo dormitorios. El autor propone instalar allí mismo pequeñas procesadoras de alimentos, centros de acopio, todo gestionado por la propia comunidad. Para eliminar intermediarios. Ahí está, para que dejen de ser víctimas de los intermediarios que se quedan con la ganancia. Si la misma comunidad procesa su café, sus frutas y los vende directamente, el valor agregado se queda en la vereda. Se crea una microeconomía local. Una microeconomía local sostenible. Se ataca lo que él llama la inequidad del aislamiento. Entendido. Es romper el aislamiento físico para romper también el aislamiento económico. ¿Cuál es la segunda pieza? Esta es igual de potente. La revolución del crédito. El análisis parte de una realidad muy dura. Para un campesino en Colombia, conseguir un crédito es una odisea. Y si lo consigue, las tasas son altísimas. Compita. Su tesis es que si un banco internacional ofrece créditos al 2 o 3% de interés, como en otros países, Obligaría a la banca local a bajar sus tasas. o a desaparecer. Menciona que esta es una visión que comparten otras figuras, como Abelardo de la Espriella, para mostrar que no es una idea aislada. Es una idea que suena muy bien, pero uno se pregunta, ¿qué evitaría que esa banca extranjera le preste solo a los grandes y no al pequeño campesino? Esa es una pregunta clave, sí. El texto no profundiza en los mecanismos de control, pero sí en la filosofía detrás. ¿Y cuál es? Que el crédito es el combustible para todo lo demás. Con un crédito justo, ese campesino puede comprar un sistema de riego, puede instalar paneles solares. Pasar de la subsistencia a la producción. Exacto. A una agricultura con potencial para exportar. El concepto de fondo que él defiende es el de soberanía financiera, que la riqueza se genere desde abajo, no que se espere como una dádiva desde arriba. Ok. Las primeras 2 propuestas son sobre infraestructura y plata, bastante concretas. Pero la tercera da un giro que francamente no vi venir. Es la más inesperada. Totalmente. El autor dice que nada de eso funciona si no se cambia lo que se enseña en las escuelas. Y propone enseñar estoicismo. Suena raro, ¿verdad? La propuesta se llama Educación para la Vida. Y sí, plantea un revolcón curricular.
Su argumento es que el sistema educativo actual sigue anclado en teorías que poco le sirven a los jóvenes para enfrentar los problemas reales del campo. Y en lugar de eso propone estoicismo, inteligencia emocional. Y economía comunitaria. Detengámonos ahí. Es una idea fuertísima. ¿Estamos diciendo que la resiliencia emocional puede ser una herramienta de desarrollo tan poderosa como un tractor? Exactamente ese es el punto. El porqué de esta educación es lo que la hace tan interesante. El autor lo llama construir un blindaje mental. ¿Un blindaje mental? Pensemos en la vida de un joven campesino. La incertidumbre es su pan de cada día. Una sequía, una plaga, una caída de precios. Enseñar estoicismo es darle herramientas para gestionar el fracaso, para lidiar con la frustración sin venirse abajo. Y se conecta con un dato que él menciona, el del suicidio juvenil. Con las altas tasas de suicidio juvenil en zonas rurales. Entonces, no es filosofía barata, es una herramienta de supervivencia. Y de arraigo, supongo. Y de arraigo. Porque al enseñarles economía comunitaria, los vinculas con los proyectos de los que hablábamos. Les das un propósito, una razón para quedarse y construir futuro en su propia tierra. Bien, tenemos los centros inteligentes, el crédito barato y la educación para la mente. ¿Cuál es la última pieza que amarra todo? La pieza que hace que todo lo demás funcione. El empoderamiento de las juntas de acción comunal, las JAC. Ajá. El autor es muy crítico con el rol que juegan hoy. Dice que en muchos casos el Estado las ha convertido en mano de obra gratuita. Que el gobierno pone los materiales y la comunidad el trabajo. Sí, un modelo que se ha usado por décadas. Y él propone un cambio radical. En su modelo, la comunidad organizada en su JAC no solo pone el trabajo, administra directamente la plata. La plata. Y ejecuta sus propios proyectos. El Estado cambia de rol. Deja de ser el jefe que da órdenes y se convierte en un socio. Su función es girar los recursos, vigilar que se usen bien y dar asistencia técnica. Pero la propiedad y el orgullo del proyecto son de la gente. O sea, ya no es el Estado que te regala el puente, es la comunidad que lo construye y lo siente suyo. Porque literalmente lo es. Es una inversión total de la relación de poder. El éxito o el fracaso del acueducto, de la vía, es responsabilidad directa de la comunidad. Y eso genera un nivel de compromiso mucho mayor. Y debeduría. Cuando la plata es tuya, la cuidas con mucho más celo. Para ir cerrando, lo que nos deja este análisis son dos visiones de país que chocan de frente. Totalmente opuestas. Por un lado, un modelo que el autor califica de populista, que se sostiene en discursos y en cifras que él pone en duda. Y por el otro, un modelo que se presenta como pragmático, casi como de ingeniería social, basado en esos 4 pilares: crédito, tecnología, educación emocional y poder comunitario. Al final, la conclusión que ofrece el texto es casi una apuesta por la gravedad. Sí, es muy interesante. Cita la vieja máxima del liberalismo: laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Y cómo aplica eso aquí? La postura del autor es que si las grandes reformas que se proponen no tienen un anclaje técnico y financiero sólido, pues no hace falta ni oponerse a ellas. La propia realidad, tarde o temprano, se encargará de demostrar sus falencias. Es una postura pragmática. Mucho. Su argumento final es que el bienestar no es un decreto, no es un regalo del gobierno. Es la consecuencia de tener comunidades empoderadas, conectadas y con las herramientas tanto materiales como mentales, para forjar su propio destino. Es una visión poderosa. El análisis nos propone un modelo donde la comunidad se vuelve la protagonista absoluta de su desarrollo y el Estado da un paso al costado. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Algo para que nuestro oyente se quede pensando. ¿Qué tipo de liderazgo, tanto en las veredas como en los ministerios, se necesitaría para que una transición de poder tan radical no solo sea posible, sino que además sea exitosa y sostenible en el tiempo?